quisiera comenzar esta reflexión precisamente con una pregunta que los haga reflexionar. Ante todo lo que hemos vivido, ante todo lo que estamos viviendo, ¿hace cuánto tiempo usted no duerme así? Voy a pedir a David que ponga una foto. ¿Hace cuánto tiempo usted no duerme así? Reflexione sobre hace cuánto tiempo no dormimos de esa manera. Nos identificamos, ¿verdad? Porque sabemos que en algún momento nos hemos sentido así. ¿Por qué un niño puede dormir así? ¿Por qué un niño puede dormir de esa manera? Porque no tiene preocupaciones, porque no tiene temores, porque sabe, en muchos casos, que sus padres, su mamá o su papá, pues lo protegen y harán todo lo posible por darle todo lo que él necesita y todo lo que falta. Por eso, ellos pueden dormir de esa manera. Miren, el salmista nos decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tenemos esa confianza, cuando estamos confiados, podemos dormir de esa manera que anhelamos. ¿Y dónde está la clave de eso? La clave no está en confiar en mis recursos, en lo que yo pueda hacer. No, la clave está en que vivimos confiados en Dios. Es Dios quien nos da esa confianza. Pero es vivir confiado en las buenas y en las no tan buenas, porque vamos a tener de todo en nuestra vida. Pero la verdad es que el salmista también nos decía, miren lo que decía el salmista en el Salmo 53. Decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y decía, en Dios, cuya palabra alabo, la palabra que Dios nos da, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Podemos descansar y vivir así. Nuestra vida tendrá momentos de necesidad, donde nos vamos a acercar a Dios y le vamos a presentar todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones. Y en ese entonces debemos ser como los niños que viven confiados bajo la protección de sus padres. Esa confianza. Miren, cuando hace unos cuantos añitos atrás, cuando yo era bebé, hace unos cuantos añitos atrás nada más, por favor, unos añitos nada más. Digo, y lo que voy a decir me va, bendito. Pero cuando yo nací, los que no saben, yo nací en Cuba, pero me crié en Puerto Rico. Y en el tiempo en que yo estaba en Cuba, estaba pasando en ese momento, cuando yo era bebé, una de las crisis más grandes que este mundo puede haber estado pasando. Habíamos salido hace tiempo de la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en la Guerra Fría. Y para ese tiempo donde yo era un bebé y estaba en Cuba, se dio lo que se llamaban la crisis de los misiles. Yo no sé cuántos de ustedes se acordarán de eso. Pero fue una situación bien crítica para el mundo, porque nos podía haber llevado a una situación nuclear en ese tiempo. Así de grave pudo haber sido. ¿Saben qué? En ese tiempo yo lo viví, pero yo dormía así. ¿Usted cree que yo tenía preocupaciones por eso? Algunos dirán, mira, es que tú no tenías conciencia de lo que estaba pasando. Yo era un bebé. Pero mi hermano era un niño que ya sabía las cosas que estaban pasando y escuchaba de las cosas que estaban ocurriendo. Sin embargo, mi hermano vivía tranquilo porque vivíamos en familia. Sabía que las cosas que estaban pasando iban a ser terribles y mis padres no iban a hacer mucho en cuanto a esa situación. Sin embargo, él estaba tranquilo porque estaba en familia, estábamos todos unidos, aunque eso pasa. Es lo mismo que pasa hoy día. Usted puede ver a los niños hoy día. Los niños están conscientes de lo que estamos viviendo con esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que poner las mascarillas, usted los tienen que estar con el distanciamiento. Pero los niños piensan y saben que nosotros los cuidamos, por eso es que les ponemos todas estas cosas, y que estamos cuidándolos a ellos, por lo tanto, ellos pueden confiar y descansar en que sus papás van a buscar y van a hacer todo lo posible para que ellos estén bien. Y así nosotros lo hemos de hacer. Y yo les quiero hacer una pregunta
a ustedes una pregunta que me gustaría hacerlo. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes tienen fe, posiblemente muchos me van a decir sí, tenemos fe. Pero a mí me gustaría hacer esta pregunta un poco más práctica. Un poco más práctica. Y les digo, ante estos tiempos de incertidumbre, ante esta situación que solamente Dios y usted sabe, esa situación que usted está viviendo que solamente usted y Dios sabe, ante las necesidades que pueden haber en su corazón, les pregunto para que reflexionemos. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía usted en Dios? No me conteste, piénselo, reflexionemos, no porque no sea, sino para que esa reflexión se vaya más allá del mero hecho de que sabemos lo que dice la palabra y confiamos. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía usted que Dios escucha sus oraciones y que Dios conoce su situación? ¿Usted lo confía? Eso que usted tanto pide, que lleva tanto tiempo diciendo a Dios, ¿usted confía que Dios le puede dar todo lo que usted necesita? Lo confía. Miren, vamos a buscar en la palabra del Señor y vamos a leer en la primera carta de Juan. En la primera de Juan, vamos a buscar en el capítulo 5, los versículos 13, los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15. Y yo se los voy a leer, pero se los quiero leer de la versión Nueva Internacional. Mire cómo dice la palabra del Señor en primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Miren cómo dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y miren cómo dice el 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Usted escuchó bien? Yo no tendría que hacer mucha interpretación de eso porque este versículo es hermoso y súper claro. Lo podemos leer así y lo voy a volver a leer. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿sabe qué? Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si creemos en eso, pudiésemos dormir como la vemos, porque sabemos que tenemos todo eso. Mire, yo estaba reflexionando sobre esta palabra y lo que Dios hablaba a mi vida. Y cuando uno habla sobre la confianza, porque dice que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. La confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene sobre otra persona o un grupo de que va a actuar de forma apropiada a una situación o circunstancia determinada. Si lo hacemos así, eso es tener confianza. Es decir, que cuando nosotros confiamos, nosotros depositamos en alguien o en algo, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que se tiene de esa persona, algo que esperamos que ocurra. O también le ponemos sobre esa persona algo que queremos que la persona cuide o nos dé seguridad. Y eso puede ir desde un secreto, algo que confiamos, hasta un activo, hasta en casos extremos, podemos confiar hasta nuestra propia vida. Y lo vamos a ver más adelante cómo eso pasa. Por eso es que yo les hacía la pregunta y decía que era una pregunta de fe práctica, porque más que decir que era fe, es decir que si confiamos en Dios, prácticamente estamos haciendo que nuestra fe se mueva. Cuando nosotros nos montamos en el carro y venimos para acá, nosotros estamos confiados de que ese carro va a frenar cuando tiene que frenar.
¿Sí o no? Digo, hay muchas personas habrán personas que lo hacen, pero yo por lo menos no me levanto por la mañana todos los días y chequeo dónde están los frenos. Más sin embargo, yo me monto en el carro confiado de que cuando yo llegue aquí, ese carro, si tiene que frenar, va a frenar. O muchos de ustedes, los que hace tiempo que no se montan en un avión, nosotros nos montamos en un avión en la confianza de que aquel que lo está guiando, ese que lo está guiando, tiene la experiencia, sabe cómo hacerlo y que nos va a llevar en bien hacia donde nosotros vayamos. Nosotros no lo conocemos, quién es la persona, pero confiamos de que es así. Para que nosotros también vamos un poquito más allá. Yo no sé ustedes, pero cuando nosotros lleguemos, yo me monto en un avión, no solamente yo confío en eso, nosotros lo que hacemos también es que nos acercamos a Dios, lloramos a Dios y ponemos a esas personas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe y Dios es el que nos cuida a nosotros y nosotros podemos. Y eso es una de las peticiones que nosotros hacemos. Pero nos montamos en un avión tranquilamente. O cuando nosotros vamos y nos vamos a hacer una operación, nosotros vamos en la confianza de que la persona que nos va a operar está adiestrada, sabe lo que tiene que hacer, como me pasó a mí cuando me operé uno de mis hoyos. Miren, yo fui allá, me pusieron la anestesia y yo esperaba que cuando yo saliera de allí, con la ayuda del Señor, porque siempre el Señor delante de todos ellos, iba a salir viendo bien. Y gracias a Dios, así fue. Me falta todavía el otro ojo, pero en eso estamos. Pero confiamos en el Señor y así Dios nos ayuda. Todos nos acercamos a Dios para presentarles nuestras necesidades y nuestras peticiones, en la confianza de que Dios va a intervenir, de que Dios va a estar ahí, de que Dios nos va a tener misericordia y de que Dios nos va a ayudar. Tanto es así, que la mayoría de las personas cuando oran, si uno mide el tiempo de su oración, la mayoría del tiempo de la oración se la pasan pidiendo. Más que en un acto de adoración, de dar gracias. Y no es que esté mal, es simple y sencillamente que si usted mide cuánto tiempo dedicamos a pedir a Dios por esto, por lo otro, por aquello, por aquella, todo ese tipo de cosas versus lo otro. Y eso no está mal. No está mal que nos presentemos a Dios para darle nuestras peticiones. De hecho, la Biblia nos insta a eso, porque es todo lo contrario. Usted puede buscar la Biblia y va a encontrar muchas cosas. Mire, Mateo y Lucas, ¿qué nos decían? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Lo pueden leer en Mateo y lo pueden leer en Lucas. Los dos lo decían. Así que no está de más que nosotros le pidamos. Y ahora mismo acabamos de leer en la carta de Juan, que es una de las cartas generales, que no se dirige a una persona específicamente. De hecho, esta palabra viene del apóstol, uno de los apóstoles que más intimidad tenía con Jesús. Era del círculo íntimo de Jesús. Fue el primero de los primeros en seguir a Jesús. Vio cosas que otros discípulos no vieron. Acompañó a Jesús cuando lo estaban juzgando. Juan pasó mucho tiempo con Jesús. Vio a Jesús en su momento de crucifixión. Fue el primero que llega a la tumba. Le gana la carrera a Pedro. Llegando al tumba. Juan tiene mucho que decirnos a nosotros de esa cercanía con Jesús y de las peticiones, porque déjenme decirles, Juan era terrible. Aparte de Juan y su hermano le llamaban los hijos del trueno. Y hacía unas peticiones terribles. Hablando de las peticiones hacía unas peticiones terribles. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Mira, cuando tú estés allá, yo quiero que tú danos el espacio para que nos sentemos uno al lado del otro y que estemos a tu lado. Oye, él era bravo, pero también tenía el amor del Señor, tanto así que cuidó a su madre en los tiempos. Y esta carta se cree que se escribe en Éfeso, en los tiempos donde la iglesia estaba pasando por dos cosas. Estaba pasando por la persecución y también tenía unos ataques internos por los ataques de las creencias gnósticas que había en eso. Pero no vamos a entrar en eso para no hacer esto más extenso. La realidad es que cuando vemos ese versículo de esa carta, que más que carta era un sermón pastoral, vemos que cuando hablaba de confianza, la traducción original de la palabra confianza en griego era parresía. Y parresía lo que quiere decir libertad de palabra. Un ejemplo de esto es la libertad que tiene una persona de hablar libremente, valga la redundancia, en una democracia.
La persona puede hablar libremente. Parresía va por eso. Y lo que nos está diciendo en otras palabras es que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en tal confianza que podemos hablar libremente a Dios de todo lo que nosotros querramos hablarle a Dios, de todas nuestras necesidades. No están limitadas. Usted se acerca a Dios a decirle, mira Dios, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo padezco, estas son las cosas que yo quiero. Todo está, mire, Dios está, lo que nos quiere decir esto es que Dios está a la espera de que nosotros hablemos con Él. Dios está más a la espera de que tú le abres que muchas veces nosotros de orar. Dios espera que tú hables libremente y le digas qué es lo que hay. Él no se ofende por lo que tú le vayas a decir. De hecho, Él sabe lo que tú vas a decir antes que tú lo digas, pero Él quiere que tú tengas esa relación con Él, que tú te acerques a Él y que le puedas decir y que confíes en Él las cosas que tú le quieres poner a Dios. Miren, ejemplos de eso tenemos un montón en la Biblia. Yo solamente le voy a hablar de uno, de que Dios escucha nuestras oraciones, porque una de las cosas más lindas que tenemos en este pasaje es que nos dice que Dios nos oye. Y si algo yo amo de Dios, es que Dios no es esta imagen de este Dios que está en el cielo y que no se preocupa ni hace interrelación con las personas, con los hombres y las mujeres, sino que es un Dios que desciende y que quiere tener una relación contigo y que te quiere escuchar y que te escucha en todo momento. Y un ejemplo de que Dios nos escucha, por ejemplo, fue lo que pasó con Cornelio. Ustedes lo oyeron, no hace tanto predicábamos sobre eso y Dios nos hablaba. Miren, a Cornelio tuvo una visión de un ángel. ¿Y qué fue lo que el ángel le dijo? Que Dios había escuchado sus oraciones y que las tenía presentes. Y gracias a eso, nosotros los gentiles hemos podido experimentar el derramamiento del Espíritu Santo. Es por decirle una, como esa hay tantos y tantos ejemplos en la Biblia de que Dios nos escucha, aun cuando nosotros pudiésemos dudar de momento. Miren, el verso 15 que leemos, ese verso es hermoso. Miren lo que dice. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Lo que le hemos pedido. Lo que sea. Miren, yo no sé cuál puede ser tu necesidad particular. A lo mejor tu necesidad en el día de hoy, estando aquí, o aquellos que pudiesen estarnos viendo por las redes, a lo mejor tu necesidad es una necesidad de salud. Aquí hemos orado, ahorita estábamos orando por todos los hermanos que tienen una necesidad de salud como tal. A lo mejor estás enfermo. A lo mejor te han dado un diagnóstico que no es tan alentador. Mucha gente piensa en el cáncer, eso, pero hay muchos otros diagnósticos que a veces llegan a nuestra vida y que toman tiempo. Hay personas que les diagnostican que si tienen Alzheimer, que si tienen Parkinson, un sinnúmero de cosas. Y a lo mejor llegamos delante de Dios porque no estamos en un momento crítico, pero le decimos a Dios, mira Dios, este es mi temor, esto es lo que tengo. Y nos acercamos a Dios con confianza, sabiendo de que la palabra nos dice que Él es nuestro sanador. Y que podemos confiar y ponerle eso delante de las manos de Dios. A lo mejor te tienes que someter a un tratamiento delicado. Miren, experiencia de eso. A principios de este año, yo pasé con mi mamá una experiencia de esa índole, donde a mi mamá le encontraron un tumor en el intestino. Mi mamá tiene 91 años. Y obviamente se tenía que someter a este tratamiento. Nosotros, aparte de confiar en que los médicos sabían lo que nos estaban diciendo, no teníamos otra que confiar en Dios. Porque ni siquiera a mi mamá a su edad podían garantizar de que la podían entubar y desentubar. O sea, era así de crítico. Y le damos la gloria a Dios de que el Señor estuvo presente en esa operación. Tanto es así que los doctores, ¿qué es lo que dicen los doctores? Tu mamá es fuerte. No, mi mamá no es fuerte, mi mamá estaba con el Señor. Y estando con el Señor y la petición que nosotros le hacíamos a Dios, mira, nosotros sabíamos que Dios la había bendecido, mira Dios, porque orábamos con algo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, es diciéndole a Dios, mira, que se haga tu voluntad dentro de eso, porque sabemos que en tus manos está. Y mi mamá pasó por esa situación y se tuvo que someter a eso
Y nosotros no nos quedaba otra que dormir y descansar de que nuestras peticiones estaban delante de Dios y que como sabíamos que Dios nos oía, estábamos seguros de que Dios iba a trabajar según su voluntad sobre mi mamá, y así fue que pasó. Así que si conocemos a algún familiar que está enfermo, vamos directamente al Señor y vamos a presentarle esto delante del Señor. Posiblemente tienes una condición que no te deja vivir, que tú ya no eres como antes. Díselo al Señor. Si Él te oye, Él obrará contigo. A lo mejor son situaciones de trabajo y no son situaciones de enfermedad. A lo mejor estamos hablando de que tenemos el temor de que el sustento, nuestro trabajo está en peligro por las cosas que estamos viviendo. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Confiar en el Señor, saber que Dios nos oye y saber que en nuestra fragilidad podemos llegar a Dios y decirle, mira, estos son mis temores. Atiende mis peticiones. Mira lo que me está sucediendo. Que me han reducido las horas de trabajo. Todas las cosas que a lo mejor uno lo piensa, cuando uno no está viviendo en eso, uno lo piensa como que, pero hay que estar en los zapatos de alguien que esté pasando por eso para entender la ansiedad que eso da. Pero también comprender que cuando descansamos en la palabra del Señor, podemos tener descanso en Dios, porque todo lo que le pedimos, lo recibimos del Señor. Pero no siempre oramos y presentamos peticiones, porque en este caso, porque son cosas malas. Mira, a lo mejor usted está cambiando de trabajo y usted quiere ir a otro sitio y el Señor le da una oportunidad y usted ora a Dios porque es la incertidumbre de cambiar a otro sitio y usted le presenta a Dios, mira Dios, tengo esta oportunidad, guía mis pasos, estate conmigo. Sabes que voy a entrar a algo que no conozco, voy a empezar de nuevo en un sitio y tenemos estas y se los presentamos. Los jóvenes que terminan su bachillerato, van a buscar trabajo nuevo. A lo mejor el trabajo que están viendo no es el trabajo que quisieran y le piden a Dios, mira Dios, esto no es lo que es, pero confiamos en que las cosas en ti van a mejorar. Y le presentamos a Dios nuestras peticiones de trabajo. A lo mejor son cuestiones y peticiones y necesidades familiares que pudiésemos tener aquí. Y lo que yo estoy tratando de traer con este ejemplo es para que nos identifiquemos en situaciones que tenemos y que sepamos que se las podemos presentar a Dios y que aun cuando tú estás orando hace tanto tiempo, volver a recalcar que Dios te oye y que Dios sabe lo que tú le estás diciendo. Y a lo mejor tus hijos no andan por el camino que tú quisieras, pero Dios escucha tu oración y Dios los cuida en el sitio donde tú no puedes entrar. Y tú le oras a Dios. ¿Sabe Dios? ¿Y tú estás a punto de casarte? ¿O vas a tener un hijo? Eso no crea ansiedad. Eso no crea. Mira, y le presentamos a Dios nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estas cosas nos pasan. Queremos que Dios esté con nosotros. Tenemos que entrar en una situación legal que se tiene que resolver. Nosotros no lo controlamos, pero podemos ir a donde Dios y Dios conoce lo que necesitamos y Dios puede bregar con nosotros. A lo mejor tus peticiones son peticiones de índole emocional. A lo mejor tú tienes una gran ansiedad en este día. Tienes una ansiedad que te está consumiendo. A lo mejor tienes ataques de pánico, yo no lo sé. A lo mejor estás deprimido, no te huelen ni las azucenas, como dicen por ahí. Que no puedes ni con tu vida, no hay nada que de momento, pero estás aquí en la casa del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? O estás escuchando a través de las redes que el Señor tiene un mensaje para ti. Dice que no importa lo que estás sintiendo, no importa, Él está para escuchar tu oración y darte lo que tú necesitas. Y nos dice que si nos oye, estamos seguros de que Dios va a contestar la petición que le estamos haciendo. Todo eso nos lo dice así de que ¿quieres invertir? Estás invirtiendo, te vas a retirar. Tantas muchas otras cosas, tantos muchos otros ejemplos que pudiesen ser. Y sobre todo, ese ejemplo que yo no conozco, pero que tú sí sabes, que tú y Dios saben, Dios lo está escuchando. Y Dios lo tiene presente. Pero yo quisiera que nos detuviéramos un momento y que tuviésemos un cuidado en algo, porque no lo debemos pasar por alto. El verso 15 sí nos dice que Dios escucha
todas nuestras oraciones. Pero no perdamos de perspectiva que debemos saber presentar en nuestras oraciones de forma correcta nuestras peticiones. Porque nuestras peticiones, todo lo que le estamos pidiendo a Dios, no son condiciones que obligan a Dios a actuar en contra de nuestro propio bien o en contra de nuestros seres queridos. ¿Usted me escuchó bien? Porque a veces pedimos y no vemos o podemos prever lo que hay detrás de lo que puede haber detrás de eso, pero Dios sí lo sabe. Y ninguna de nuestras peticiones condicionan a Dios a que Dios vaya en contra de tu buena voluntad, en contra de tu bienestar y de tus seres queridos. El verso 14 nos dice, y nos habla bien claro, y usted lo puede leer con detenimiento en su casa, nos dice que si pedimos a Dios, pidamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir de la premisa máxima que Juan mismo nos dice, que Dios es amor. Y que si conocemos a Dios y conocemos que Dios es amor, la premisa máxima es que Dios siempre va a obrar en tu beneficio. Siempre Dios va a obrar y va a redundar en mostrarte su amor hacia ti, independientemente cuál sea el resultado de la petición que tú le estás pidiendo a Dios. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando lo que ocurra sea algo que de momento hemos pedido algo y no ocurre necesariamente como nosotros estamos pensando, siempre es en beneficio de nosotros. Siempre es en amor de nosotros, porque Dios es amor. Y si lo conocemos, debemos descansar en eso, en que debemos pedirle a Dios de esa manera. El ejemplo más grande de amor fue el que hizo Dios, que dio a su Hijo por nosotros y nos amó primero, aún nosotros siendo malos. Si eso es así, todo lo demás debe fluir. Si queremos un ejemplo de oración en esa dirección, lo único que tenemos que mirar es a Jesús. En su momento de agonía y de crisis, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Oró a Dios y le pidió, y le hizo una petición a Dios, pero le dijo, hágase ¿qué? Hágase tu voluntad. Porque nosotros deberíamos aprender e internalizar que es más importante no orar por lo que nosotros queremos, sino orar por lo que Dios quiere para nosotros. Y si orásemos de esa manera, miren, las peticiones se darían porque Dios obraría, no tanto porque yo lo quiero, sino porque nosotros descansamos en que se va a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Si vemos todo lo que escribe Juan en diferentes escritos, Juan nos da 3 consejos a esto de poner las peticiones delante de Dios. Juan nos da 3 consejos. El primer consejo que nos da Juan en términos de nuestras peticiones, para que todo eso, miren, usted quiere que las peticiones vayan conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Sea obediente. Sea obediente a Dios. Usted puede leer en esa misma primera carta de Juan y puede buscar en el capítulo 3, en el verso 22, y él nos dice de esta manera, y él nos dará todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada. Si hacemos lo que a él le agrada, y eso, no, está clarito, él nos dará todo lo que, porque nuestras peticiones van a ir a tono y dirigidas a lo que a Dios le agrada y a la voluntad de Dios. Nos dice otra cosa. Juan nos dice que para también tener estas peticiones y poner, debemos permanecer en Jesús. Debemos permanecer en Él. Si hacemos lo que Él nos dice y Él habita en nosotros, cualquier cosa que pidamos, Él lo va a hacer. Juan lo decía, si ustedes permanecen unidos, Jesús hablando en el Evangelio de Juan, si ustedes permanecen unidos a mí, si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se os dará. Claro, yo sé que muchas veces es fácil decirlo y hacerlo, pero ese es nuestro proceso de crecer en el Señor, de saber permanecer en Él. Y sobre todas las cosas,
cuando pida algo al Señor, pídalo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si eso ocurre, todo lo demás se va a unir. Así que lo que el Señor nos ha dicho esta mañana y lo que nos dice en la mañana es que estemos confiados. ¿Por qué? Porque Dios nos oye y porque Dios contesta nuestras peticiones. Que la tenemos que hacer de acuerdo a su voluntad, así es. Pero si lo hacemos de acuerdo a su voluntad, usted tiene todas las de ganar. Porque a veces nosotros le pedimos cosas a Dios y a veces nosotros nos metemos en situaciones donde Dios nos dice, bueno, pues es que por ahí no era y tú te metiste, pero siempre Dios está con nosotros y nos acompaña y nos dice, bueno, me dice a mí, mira, cabezón, te metiste por ahí y por ahí no era. Pues tú sabes, yo le doy gracias a Dios que, por ejemplo, que mi GPS no me trata así y que Dios no me trata porque me diría, pero ¿por qué te vas por ahí? Haz mi voluntad, lo que a mí me agrada y todo va a correr. Así que, para terminar, entendamos que nos debemos acercar confiadamente a Dios para presentar todas nuestras oraciones y todas nuestras peticiones. Que Dios siempre nos escucha y si sabemos que nos oye, también sabemos que en su voluntad y nuestro bienestar recibiremos todo lo que le hemos pedido, todo lo que necesito y que estaremos confiados así como en esta imagen que usted ve ahí, porque nuestro Padre nos escucha y nos da esa confianza que necesitamos. Así que volvamos a dormir confiados, volvamos a tener paz, volvamos a acercarnos a Dios con esa confianza de que Dios nos escucha, de que no importa lo que Dios está ahí. Cualquier momento es bueno para acercarnos a Dios. Cualquier momento. Usted no tiene que esperar a que, mira, ay Señor, es que yo te quiero pedir algo, pero lo primero que tengo que hacer es que yo hice tantas cosas malas, ¿no? Jesucristo hacía cosas por la gente y antes de perdonarlo, hacía el bien hacia esas personas. Usted no se tiene que detener. Aparte que Dios ya lo sabe. Dios lo conoce a usted. Sabe lo que pasó. ¿Sabe? No, usted puede ser como usted es. Con confianza. Y traiga esas peticiones delante de Dios. Así que yo quisiera terminar con una oración. Y pedirles que nos pongamos de pie. Y oremos. Aquellos que saben que tienen una necesidad, que han sentido en el corazón de venir al frente y decirle, mira Dios, así como vemos en esa imagen, te quiero decir algo al oído. Te quiero decir algo que me preocupa. El altar siempre va a estar abierto para orar por usted, pero puede orar donde usted, porque Dios lo escucha donde quiera que usted esté. Pida de acuerdo a la voluntad de Dios y espere de Dios su favor, porque así lo va a tener. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito. Dile, Señor, en esta mañana que lo necesito. Más que el día de ayer, te necesito. Más de lo que tú puedes expresar. Dile al Señor, te necesito. Más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respirar, más que a mi canción, más que a un latir.
necesitamos cada día más y más, Señor. Acompáñanos, Jesús. Dile al Señor cuánto le necesitas, glorioso. Más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie más y solo junto a ti. Yo quiero estar, pues no quiero más volver a ser lo que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios.